Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre la cultura, específicamente las influencias culturales y transculturales, el cual está conformado por Daniela Gómez y Andrea Vera. Bueno, el objetivo general de nuestra exposición y de las actividades que se van a desarrollar es comprender la forma en la que influye la cultura en las estrategias de marketing de una marca o un producto. En primer lugar, ¿qué es la cultura? La cultura son todos aquellos significados, creencias, comportamientos, hábitos, entre otras características que compartimos un grupo de personas o un grupo social. Esto va a generar que podamos establecer significados similares frente a símbolos, elementos, entre otros factores, y que del mismo modo nos va a permitir ver una forma de ver el mundo en común y que nos va a diferenciar de otras culturas. Por otro lado, los mercadólogos deben tener en cuenta ciertas características o factores a la hora de implementar estrategias de marketing. En primer lugar, deben analizar los significados culturales en diferentes niveles. Subcultura está relacionado con lo que se piensa en Colombia, que encontramos paisas, costeños, caleños, dependiendo en dónde se encuentren. Clase social puede ser baja, media o alta. La familia o el grupo de referencia que va a depender del ciclo de vida en el que se encuentra la persona, si está en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez. En segundo lugar está el significado cultural del nivel macroambiente social, que es si muchos de los miembros de un grupo social comparten un mismo significado básico. Uno de los ejemplos puede estar relacionado con términos que se utilizan. Por ejemplo, aquí en Colombia se le puede llamar joven o muchacho, pero en Venezuela va a cambiar, se le va a decir chamo, en Chile se le va a decir cabro o en México se le va a decir chavo. En tercer lugar, deben entender que los significados culturales son creación de la humanidad, es decir, que dentro de cada cultura van a encontrar algo diferente porque son creaciones propias de dicho país o de dicha subcultura. Y por último, deben entender que los significados culturales están en constante movimiento y cambio, que esto puede influir debido a la economía, la política, las nuevas generaciones, entre otros. Este ejemplo se puede evidenciar que la música que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos es diferente a la que actualmente se está escuchando. Bueno, como tal existen dos perspectivas para entender el significado cultural. Por un lado se encuentra el contenido. El marketing se enfoca en analizar la cultura con base en sus atributos principales, en donde se incluyen las creencias, actitudes, valores y objetivos que comparten la mayoría de individuos de una sociedad, además de comportamientos característicos como son reglas, costumbres y normas. Acá podemos tener en cuenta también como ejemplo la forma de saludar a alguien. Por ejemplo, en diferentes culturas se puede ver que estrechar la mano o besar en la mejilla o en ambas mejillas o hacer una reverencia como significado de bienvenida o de afabilidad. En cuanto a la medición del contenido de la cultura, los mercadólogos han usado muchos procedimientos para medir el contenido cultural. Aunque estas técnicas identifican significados importantes que comparten las personas, no revelan la forma en que los consumidores perciben la relación del producto con esos significados. Acá podemos encontrar en primera instancia el análisis de contenido. Este puede llegar a inferirse a partir de objetos materiales de un grupo social. Diferentes investigadores han utilizado historietas para informarse sobre los valores predominantes de una cultura determinada. En cuanto al trabajo de campo etnográfico, los investigadores utilizan la observación detallada y prolongada de las respuestas emocionales, cogniciones y comportamientos de los consumidores durante su vida. Acá pues se hacen observaciones directas, entrevistas y grabaciones de video. Más que todo se utilizan en mercados de pulgas y encuentros donde se den el trueque, por ejemplo. Y por último, en mediciones de valores, esto es un procedimiento para medir directamente los valores culturales predominantes en una sociedad. Acá se pueden utilizar diferentes encuestas o escalas
para que después con esos datos se pueda segmentar a los consumidores con base en su orientación de valores predominantes. El proceso de la cultura se puede evidenciar de dos formas en cuanto a transferir significado en una sociedad orientada al consumo. La primera es diseñar estrategias de marketing para desplazar esos significados culturales de los ambientes físico y social a los bienes y servicios, con el fin de que estos sean más atractivos a los consumidores. Y la segunda es que los consumidores busquen activamente la adquisición de esos significados culturales de los productos para establecer un concepto de sí mismos o identidad personal deseable. La publicidad es el método más estudiado de transferencia de significados culturales desde ambientes físicos y sociales a los productos. Los publicistas deben decidir qué significados culturales quieren atribuir a sus productos y luego crear anuncios que comuniquen esos significados. Todo esto a través de símbolos. Como ejemplo, se puede ver la empresa de Juan Valdés. Ellos identificaron que Colombia es un país que se destaca por producir café. Entonces, ellos estudiaron los diferentes significados culturales que hay con respecto a este producto y creó un símbolo como el que se presenta en la diapositiva que represente esos significados. Dentro de la transferencia de los productos a los consumidores, los publicistas deben tener en cuenta algo muy importante, que es decidir o seleccionar qué significado le van a atribuir a un producto para que posteriormente dentro del anuncio se vea representado. Por lo cual esto se realiza por medio de rituales, que son acciones de tipo simbólico que permiten a los consumidores crear, afirmar, evocar o modificar algunos significados culturales. Como por ejemplo, en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias está relacionado con el consumo de pavo. Aquí en Navidad algunos pueden relacionarlos con los buñuelos o con la natilla. Si hay otro evento como los cumpleaños, pues lo vamos a relacionar, digamos, con un ponqué o otro tipo de productos que ya empezamos a relacionar con la festividad. Los rituales de adquisición se encuentran relacionados con que adquirimos o compramos un producto por el significado que éste representa para el consumidor. Por ejemplo, un helado puede tener diversos significados dependiendo de la persona que lo va a adquirir. Para algunos puede generarle diversión, para otros pueden generarle recompensa, otros los relacionan con la relajación. Es decir, que los productos van a ser seleccionados dependiendo del significado del consumidor, que el consumidor le brinde al mismo. Los rituales de regateo son todas aquellas negociaciones que realizamos sobre el precio de un producto que nos interesa o nos llama la atención con el fin de disminuir el precio que estamos observando o el que se nos está brindando. Esto muchas veces, al saber que se obtuvo una ganga, entre comillas, le genera cierta emoción al comprador. Sin embargo, se deben tener en cuenta diferentes aspectos como la situación, la tienda y la cultura en la que se encuentra la persona. Los rituales de posesión se encuentran relacionados con los nuevos productos que adquirimos y que vamos a exhibirle a los demás con el fin de generar cierto grado de admiración por parte de los mismos y retroalimentación que nos va a beneficiar debido a que va a generar cierta tranquilidad en nosotros de que tomamos la mejor decisión frente a la compra. Por ejemplo, cuando adquirimos una casa nueva o cuando se adquiere una casa nueva, lo que se evidencia es que se suele invitar a la familia y a los amigos para que conozcan la misma. Esto nos va a dar la oportunidad de conocer los diferentes puntos de vista de las personas frente a la casa adquirida y esto va a permitir que nosotros podamos decir que la compra que realizamos fue la más adecuada o sentir esa tranquilidad de que fue una buena compra. Dentro de estos mismos rituales se encuentran los rituales de mejoramiento de productos, que son aquellos en los que nosotros ya nos involucramos un poco más con los productos que ya adquirimos. Entonces, por ejemplo, ya empezamos a lavar todos los sábados el automóvil o todos los domingos suelo organizar todos mis archivos o mi biblioteca. Son esos aspectos que permiten que la persona se pueda involucrar más
con los productos y sentir esa satisfacción de haberlos adquirido. Y por último, encontramos los rituales de personalización, que son algo similar a los anteriormente mencionados, pero que es cuando adquirimos un producto nuevo usado, tratamos de ponerle cosas que nos identifiquen a nosotros mismos. Por ejemplo, dentro de las diapositivas se ve el carro. Cuando es usado, lo que hacemos es que cambiamos los tapetes o dejamos o cambiamos la radio, pero tratamos de transformar ese producto en una versión que nos represente a nosotros. Los rituales de intercambio entonces se encuentran relacionados con los productos o posibles bienes que le brindamos a una persona con el fin de brindarle un significado indirectamente. Es decir, cuando nos invitan a la casa de una amiga o un familiar, no llegamos con las manos vacías. Entonces llevamos flores, frutas o un postre que va a mostrar algún tipo de significado cultural, como gentileza o generosidad. Del mismo modo, pues eso se encuentra relacionado con fechas especiales o festividades, como la Navidad, los cumpleaños, los aniversarios, entre otros eventos, y que suelen adquirir significados como responsabilidad si te regalan un perro, si te regalan un automóvil, te da cierto estatus o independencia. Si ya te regalan una computadora, significa que tú ya tienes cierto dominio o conocimiento en relación a la tecnología. Son ese tipo de significados que se les da indirectamente a los productos que se le brinda a la otra persona. Se ha evidenciado que ciertos significados culturales tienden a desvanecerse con el tiempo. Acá entran los rituales de arreglo personal, como lo son productos como el champú, enjuague bucal, desodorantes o productos de belleza como cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Estos contienen diversos significados culturales como son el atractivo, sensualidad, confianza, muchas veces influencia. Eh, pero cuando estos se transfieren a los consumidores mediante su uso, estos significados, pues como lo dije, no son permanentes. Se deben renovar continuamente al extraerlos del producto cada vez que se utilizan. Cuando se habla de rituales de eliminación de significados, se evidencia que hay algunos artículos como prendas de vestir, una vivienda, un automóvil, que contienen eh, cantidades considerables de significado personal. Esto suele ser la base para una relación fuerte entre el consumidor y el producto. A veces estos significados se dan por largos periodos de uso y porque simbolizan significados importantes pues para la persona. Entonces, digamos si fue alguna herencia o un regalo que de una persona muy importante. Eh, es frecuente que los consumidores crean que algunos de los significados personales deben eliminarse antes de vender o desechar pues el producto. Entonces se puede ver en la diapositiva. Entonces si una persona quiere donar un saco, entonces antes lo lleva a la lavandería pues para que le queden mmm, todos esos significados que ella tuvo con su saco. O por el contrario, se pueden ver personas que no quieren eliminar esos productos y eh, se puede ver que se quedan con el producto hasta llegar a acumular. Cuando se habla de transferencia de significados al ambiente cultural, se hace una relación entre los consumidores y pues su ambiente, todo esto a través del comportamiento social. Esta transferencia es una consecuencia automática de las interacciones sociales cotidianas de los seres humanos. Hay algunas personas o un grupo de personas que tratan de crear nuevos significados culturales en un intento de cambio social. Acá se puede ver diferentes grupos sociales como son los punks, los ambientalistas, los activistas de los derechos homosexuales. Todos estos tratan de influir en otras personas para que adopten nuevos significados culturales. Una tarea importante que tiene que tener el marketing es administrar los significados culturales de las marcas o productos. Esto en gran medida conforma su valor económico o valor de marca. Los mercadólogos
tienen que identificar los significados que comparten los consumidores con respecto a la marca que están promocionando o el producto. Las estrategias de marketing podrían dirigirse a mantener los significados de marca positivos o crear nuevos significados. Un ejemplo evidente es la proliferación de estímulos de marketing en el ambiente físico, como es el caso de Samsung, donde hay muchos letreros, carteleras publicitarias y anuncios en los medios de comunicación. Acá también se podría utilizar el aval de celebridades en los anuncios. Todo esto para incrementar los valores positivos que la gente tenga con la marca o crear nuevos vínculos con los consumidores con respecto a la marca. Ya para finalizar, las influencias transculturales se dividen en diferentes aspectos que se encuentran relacionadas con el desarrollo de estrategias del marketing para mercados internacionales. Entonces, en primer lugar, está relacionado con las diferencias en la cultura de consumo. Esto quiere decir que hay algunos países que tienen mayor comportamiento de consumo que otras. Por ejemplo, está Estados Unidos, Canadá y Japón, que son culturas en donde su consumo es muy intenso en comparación con otros países como lo puede ser India, México, países sudamericanos que no tienen esa misma intensidad en el consumo, pero igual tienen la oportunidad de entrar dentro de ese mercado. Del mismo modo, los primeros países tienen mayor probabilidad o posibilidades de producir bienes en cantidad para poder satisfacer la variedad de necesidades del consumo de la gente, en contraste con países que se encuentran apenas en desarrollo. Por otro lado, el concepto de sí mismo es cómo la gente de esa cultura se ve a sí misma y cómo interactúa con nosotros dentro de la misma. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos se ve que las personas son muy individualistas, lo que significa que ellos van a perseguir cada uno sus logros, su independencia, su éxito personal. En contraste con Japón, que puede evidenciarse que es mucho más colectivista, es decir, que trabajan en grupo, que se preocupan por las necesidades de los demás, que no piensan en uno solo, sino el beneficio común. Como veíamos en la clase de ciclo, pues dentro de las culturas latinoamericanas se ve el familiarismo, pues que ya nos preocupamos no solo por nosotros, sino también por personas importantes de nuestro núcleo familiar. Entonces, ese tipo de elementos se debe tener en cuenta en las estrategias de marketing. Los cambios transculturales similares, valga la redundancia, son todos esos cambios culturales que se dan de forma simultánea alrededor del mundo. Entonces, esto se puede relacionar con el papel de la mujer, que hace 20 años era totalmente diferente al que se ve actualmente. Las mujeres ya pueden trabajar, tienen nuevos objetivos, nuevas metas. Dentro del matrimonio se puede pensar que buscan una igualdad de género, es decir, que los hombres también pueden colaborar dentro de las tareas domésticas y la crianza de los niños o de los hijos. Y también se puede estar relacionada con que entran nuevos grupos dentro de la sociedad, como lo puede ser la sociedad LGBT. El materialismo se ha definido como esa importancia que el consumidor le ha dado a sus bienes o a sus productos y que estos van a significar para él fuentes de placer, razón de alegrías, de lujo o puede generar envidia o generosidad. Entonces, eso se puede ver relacionado con los hombres que tienen cierta obsesión por, por su carro, si tienen un carro nuevo, o las mujeres con el maquillaje, es decir, como ese sentimiento que se le empieza a crear frente a un producto en específico.